El reloj indica en este momento las 8:07 de la mañana. Decía, en España hay dos noticias fundamentales. Una, la que tiene que ver con la tragedia del volcán en La Palma, y la otra, la que vino de otra isla, pero esta vez en el Mediterráneo. Desde Cerdeña se da la noticia de que ha sido detenido el prófugo de la justicia española y expresidente catalán Carles Puigdemont. En la ciudad de Lyon está el periodista Gerard Escaich Folk de Euronews. Gerard, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y buenas tardes aquí en Lyon. Así es, buenas tardes por allá. ¿Qué representa esta captura, esta detención de Puigdemont? Pues la detención de Carles Puigdemont ayer en Cerdeña, como bien usted ha dicho, abre una nueva opción para el independentismo catalán. Hay diferentes opciones. De hecho, fue una sorpresa para el gobierno español. De hecho, ayer por la noche tardaron más de 4 horas después de que se hiciese público la detención, y tardaron 4 horas en reaccionar diciendo que Carles Puigdemont se tenía que enfrentar a la justicia, tenía que someterse a la justicia. Y de hecho Pedro Sánchez esta misma mañana, hace menos de una hora, también en una rueda de prensa desde La Palma por motivo del volcán, como usted ha comentado, ha vuelto a decir que efectivamente Carles Puigdemont se deberá someter a la justicia italiana, y quieren desvincular al expresidente catalán de la tabla de la mesa de diálogo, una mesa que ha sido de negociación entre el gobierno catalán y el gobierno español, que se reunió hace unos pocos días en Barcelona. Gerard, cuando usted dice la detención obliga a un replanteamiento del independentismo catalán, ¿podría ahondar en ello, por favor? Sí, de hecho ya hemos visto varias protestas hoy en Barcelona, principalmente. Hoy es festivo en la ciudad condal, pero aún así mucha gente se ha reunido alrededor de Cataluña, se han convocado diferentes manifestaciones, y esto llega en un momento en que el independentismo catalán está dividido. De hecho, en la mesa de negociación en la tabla de diálogo, que le llaman aquí en Cataluña, la semana pasada el gobierno de coalición fue separado. De hecho, solo asistió el partido que está ahora mismo, que tiene la presidencia, Esquerra Republicana, y sus socios de gobierno, Junts per Catalunya, del cual Carles Puigdemont forma parte, no asistieron a la tabla de diálogo. Esa separación puede causar una mayor afectación al independentismo. Ya estaba muy roto, ya llevaban tiempo que no se tenían, que la relación entre socios no era la mejor, y de hecho ahora mismo hay que ver cómo evoluciona debido a la detención de Carles Puigdemont. Obviamente el gobierno catalán se ha reunido esta mañana, el presidente catalán actual, Pere Aragonès, está dando una conferencia de prensa en estos momentos, y obviamente el gobierno en general, el govern català, ha dicho que unánimemente condenan esta detención en gobierno italiano, en territorio italiano. Pero a nivel independentismo siempre se une y luego siempre se termina separando por conflicto político o por diferentes relaciones entre los dos gobiernos, entre los dos socios de gobierno. ¿Qué le espera ahora al señor Puigdemont, Gerard? Pues no se sabe muy bien, de hecho. Ahora mismo está declarando ante el tribunal italiano, y entonces, una vez decida el tribunal italiano, pues hay varias opciones. O es extraditado a España, o sigue en libertad como seguía hasta ahora viviendo en Bruselas, o se tiene que quedar en Italia y acudir físicamente al tribunal para decir que sí, que sigue en Italia, que no puede salir de la isla. No se sabe. De hecho, fue una sorpresa para todos, para el gobierno español, para el gobierno catalán y para la Unión Europea, que aunque sea un asunto de Estado, como siempre han dicho, al ser una detención, una euroorden en suelo italiano, eso ya cambia un poco más el paradigma. Ya lo veo. Gerard, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. No hay de qué, un placer, como siempre. Gerard Escaich Folk es periodista de Euronews, nos habló desde la ciudad de Lyon, en Francia.